Bienvenido, gracias por venir. Estamos contentos con tenerlos acá. Gracias por acompañarnos y esperamos que si es la primera, que no sea la última, ¿verdad? Amén. Esperamos que se sienten bienvenidos en la casa del Señor y recordando que nosotros aquí estamos para adorar a Dios, pero no reunimos para adorar, reunimos para continuar en adoración. Lo que toda la vida debe ser, adoración. Bueno, y para los que quizás no pueden ver bien, aquí tenemos más espacios adelante. Bienvenidos. Y esta mañana quisiera invitarles a abrir sus Biblias al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Y si no tienes la hoja todavía, también tenemos más de las hojas atrás en la puerta. Puede pedir al ujier y con toda confianza, con todo gusto, te alcanzaremos una copia del bosquejo para esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez una discusión con alguien por tema de memoria? Si son casados, yo estoy seguro que ha pasado. Tú dices, yo me acuerdo que fue así. Y tu pareja dice, no, tú estás equivocado, no fue así. ¿Sí o no? Han tenido discusiones. Bueno, los que no son parejas también se acuerdan. Seguramente han tenido discusiones de este tipo. Quizás cuando eran niños. No, yo gané el partido. No. Yo metí el último gol, ¿te acuerdas? Y así peleamos. A veces por la memoria. Y la memoria de verdad es frágil. La memoria nuestra. Pero si tienen la hoja ahí en la mano, verán el título que he puesto, una memoria infalible. Una memoria infalible. Y eso no se refiere a la memoria al USB, ni mucho menos a nuestra memoria, sino hago referencia a la memoria de Dios. Y vamos a anotar algo de la memoria de Dios aquí esta mañana en Nehemías capítulo 6. Entonces les invito a abrir sus Biblias nuevamente a Nehemías capítulo 6 y que Dios use su palabra esta mañana para enseñarnos y consolarnos. Y vamos a leer para empezar Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 9. Sígueme por favor con la vista. Dice aquí, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Hasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Es palabra del Señor. Espero que Dios use su palabra en nuestras vidas esta mañana. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, gracias te damos por este privilegio de nuevamente congregar aquí y reunir y estudiar tu palabra. Padre, como dijo el hermano, no bastaría el tiempo, aun si estuviéramos todo el día, para comentar todas tus maravillas y tus obras. Padre, incluso en el libro de Juan dice que ni en todo el mundo bastaría para entrar todos los libros y todos los hechos de Cristo aquí en la tierra. Entonces, Padre, te damos las gracias que podemos
enfocarnos en una pequeña área, en un pequeño punto en la historia, en el cual vemos a Nehemías luchando contra los enemigos. Vemos los enemigos luchando contra él, pero sobre todo luchando contra ti. Y Padre, en esto vemos también que tu memoria es infalible, que tú nunca te olvidas de ningún punto, de ningún pecado, ni tampoco de ninguna obra buena. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí estamos en Nehemías capítulo 6, y si has estado acompañándonos, hemos visto el libro de Esdras, y también estamos ahora casi llegando a la mitad de Nehemías. Y en esos dos libros vemos un gran reto. El pueblo había pecado contra Dios de tal manera que Dios los vendió en esclavitud. Fueron llevados en cautiverio a un lugar muy lejos. Y después de pasar tantos años, hermanos, después de pasar 70 años, regresó el primer grupo en Esdras en la primera parte. Después el segundo grupo regresó en la segunda parte de Esdras con el mismo hombre Esdras. Y ahora ha regresado el tercer grupo con el hombre Nehemías. Y han regresado, ¿por qué? Porque en Nehemías capítulo 1, él escuchó de un hermano suyo, no sabemos si era hermano de sangre o no, pero él escuchó que la ciudad está en ruinas y hay muchas amenazas contra el pueblo de Dios y las cosas están mal. Y entonces él estuvo tan triste, se puso a orar y a ayunar y después se acercó al rey y el rey le preguntó, ¿qué es lo que deseas? Y él pidió permiso para volver y construir los muros y otra vez edificar la ciudad de Jerusalén. Hermanos, recordemos que no fue un capricho de Nehemías, no fue simplemente un orgullo por su patria. Aquí encontramos que fue algo mucho más grande y es porque Dios mismo había prometido cumplir su promesa, había prometido mandar su Mesías a través de su pueblo Israel, específicamente, gráficamente, geográficamente, por Jerusalén. Entonces tenía que existir la ciudad. Tenía que haber un pueblo que se llama Israel. Entonces Nehemías dice, parte de cumplir con las promesas de Dios es que Dios tenga su pueblo, que Dios tenga su ciudad. Entonces tenemos que volver y tenemos que volver a hacerlo. No fue un capricho suyo. Entonces, hermanos, él se fue. Pero debemos notar, hermanos, que aunque tengas un reto grande y aunque sea la voluntad de Dios, no significa que va a ser fácil. No significa que va a ser fácil. Más bien, te puedo prometer que en la gran mayoría de las veces, aunque sea el motivo de Dios, aunque sea con las mejores intenciones, aunque sea por algo bíblico, vas a tener dificultades, vas a tener problemas. Yo me acuerdo cuando leí la primera vez y me di cuenta de que David fue ungido como rey, como joven todavía, ¿verdad? Y se supone, ahora sí va a ser fácil, ya voy a ser rey. Y no fue fácil. Fue perseguido por Saúl. Saúl le tiró lanzas, quiso clavarlo a la pared y luchó por muchos años hasta poder llegar a ser rey de una parte de Israel. Y después de un tiempo, por fin llegó a ser rey de todo Israel. Hermanos, la voluntad de Dios, aunque sea su voluntad, no significa que va a ser fácil. Y aquí encontramos, hermanos, nuevamente ataques de los enemigos. Y hermanos, por los ataques muchas veces caemos rápidamente en distracción y desánimo. Caemos muchas veces rápidamente en distracción y desánimo. Estamos distraídos. Y sabes que el diablo lo sabe muy bien. Él sabe cómo distraernos. Él sabe cómo poner cosas en nuestro camino. Y a veces, hermanos, no son cosas malas, pero a veces sí. Y si no es distracción, a veces es desánimo. Y tenemos la idea, las cosas tienen que suceder, las cosas tienen que prosperar porque es de Dios. Y al final no es fácil y no sucede como queremos. Hermanos, recordemos que Dios es invencible a pesar de las maquinaciones del hombre. A pesar de las maquinaciones del hombre, Dios es invencible. Número 1, si estás apuntando esta noche, distracción y daño no vencerán a Dios. Distracción y daño no vencerán a Dios. Aquí encontramos que sus enemigos, Sanballat y Tobías y Gesem, enviaron 4 cartas. Ellos mandaron una y otra vez. ¿Y qué dijeron?
Nehemías, Nehemías, amigo, queremos conversar, ven pues. Quizás tus amigos anteriores te siguen invitando. Amigo, ven, vamos a conversar. Bueno, ellos le enviaron cartas diciendo, ven. ¿Por qué? Porque ellos escucharon, dice el versículo 1, que no quedaba hueco en el muro, que estaba completo hasta la mitad. E incluso todo estaba casi terminado, menos unas partes, unos componentes de los portones. Entonces ellos dijeron, ven, reunámonos, versículo 2, en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Y si te olvidas de este lugar, ¿cómo se llama? Puedes decir, oh no, no voy para allá. Y hermanos, eso es lo que debes decir cuando tus enemigos te invitan a distracción. Ven, vamos a hablar. Hermanos, él quizás hubiera tenido dificultad para comprobar cuáles eran sus motivos, pero ya los conocía. Esos tres hombres son interesantes. El nombre Sanballat es un nombre que viene de los babilonios. Ellos adoraban al dios Baal, es decir, a un ídolo se llama Baal, y se escucha su nombre Sanballat. ¿Se da cuenta? Era un hombre que era de esta cultura. Y el segundo, Tobías, ese es nombre judío. Probablemente tenía parte, o quizás todo, su descendencia, sus antepasados, sus abuelos eran judíos. El otro, ya sabemos quién es, porque ahí mismo dice el texto, es árabe. Aquí encontramos tres enemigos, y son enemigos poderosos. No eran cualquieres, no eran simplemente cualquier vecino, eran personas poderosas que estaban en su contra. ¿Qué tenían en común ellos? Como digo, uno aparentemente es babilonio, el otro es judío y el otro es árabe. ¿Qué tienen en común? Nada. ¿Sabe qué? Lo único que tienen en común ellos, ¿sabe qué es? Que los tres tienen bronca con Nehemías. Que los tres quieren destruir a Israel. Hermanos, ¿sabe qué? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Vemos una historia más resaltante de otra persona, mucho más importante todavía. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Se acuerda la historia de su juicio falso que ellos hicieron contra él? Y los fariseos y Pilato y Herodes, ellos no eran amigos. Ellos no se llevaban. Incluso la Biblia menciona que Pilato y Herodes nunca habían tenido trato entre ellos hasta que conspiraron contra Jesucristo. Hermanos, los enemigos de Dios solo son amigos entre ellos cuando pueden atacar a Dios juntos. ¿Me explico? Y muchas veces hay personas en el mundo que son así. Quizás incluso podríamos decir las personas que nos han acatado como iglesia, quizás por el terreno que hemos adquirido, posiblemente algunos de ellos no estarían de acuerdo en nada, sino que en común quieren atacarnos. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, no lo sé, pero aquí encontramos, lo invitaron a un campo y este lugar se llama Ono. Y Ono está un poco lejos. Eso es una distancia de más o menos 40 kilómetros. Ahora, para nosotros 40 kilómetros en moto es, ¿qué? ¿Media hora o 45 minutos? Pero hermanos, acuérdense, no tenía moto. Quizás en caballo podría ir en un día o un día y medio. Pero hermanos, ese es un lugar un poco lejano. Imagínate si demora 2 días para llegar y 1 o 2 días para la reunión y 2 días más para regresar. Ya ha perdido una semana entera. Entonces, ¿qué es lo que responde Nehemías? No tengo tiempo. No puedo ir. Quizás, hermanos, vuelvo a decir, quizás él no pudiera comprobar que ellos tenían malas intenciones. Pero en vez de decir, ustedes quieren hacerme daño, simplemente dice, no tengo tiempo. No voy a poder. Hermanos, el enemigo quiere distraernos. Y a veces la mejor respuesta para poder confrontarlo es decir simplemente, ¿sabes qué? Dios me ha llamado a hacer algo. Y es más importante de lo que tú quieres. Hermanos, ¿sabe qué? Siempre va a haber más cosas que podríamos hacer de lo que realmente podemos hacer. ¿Verdad? Siempre nos están invitando, nos están llamando a un lado, al otro lado. Y hermanos, nosotros tenemos que tener las prioridades claras. Nosotros tenemos que definir qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque la vida es corta. La vida es corta.
Hermanos, nosotros, ustedes ya que nos conocen, nuestro deseo, nuestro corazón es estar visitando en las comunidades nativas. Y cada vez que vamos, el mes pasado pudimos visitar uno de los pueblos. Y hermanos, cada vez que vamos es un deleite para nosotros, es un gozo llevar el evangelio y ir a predicar y ver a personas allá que Dios está obrando en sus corazones. Y hermanos, sin duda podríamos estar viajando constantemente cada semana a diferentes lugares. Pero hermanos, por ahora Dios nos ha puesto acá y hay oportunidades, ¿verdad? Y hermanos, hacer un campamento como hemos hecho esos días es trabajoso. Hemos trabajado entre varios para preparar y cultivar y hacer un techo allá y hacer todo el trabajo de preparación. Y después 3 días en el campamento. Y sabe que cuando llegue a casa esta noche o mañana, todavía me falta cosas que hacer. ¿Por qué? Porque ahí están las cosas sucias todavía. Y tenemos que sacar las carpas y dejarlas en el sol para que no se humedece. Y muchas cosas que hermanos, hay tantas cosas que hacer. Hermanos, tenemos que tener la decisión, la convicción firme de que voy a hacer lo que Dios quiere y no voy a dejarme distraer con cosas secundarias. Hay muchas cosas que tú puedes quizás designar a otras personas, pedir a otros que hagan, pero lo que no puedes relegar a otras personas es tu relación con Dios. Y es lo más importante de adorar a Dios y andar con Él. Amén, hermanos. Entonces, aquí encontramos que Él dice, estoy ocupado, no voy a poder. Y dice el versículo 4, enviaron 4 cartas. 4 veces dijeron, vamos a reunir. Ven, aquí estamos, te esperamos. Y mira lo que dice aquí versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado, su siervo, para decir lo mismo por 5ª vez. ¿Ok? Otra carta más. ¿Cuál es la diferencia? Nota lo que dice versículo 5. Con una carta abierta en su mano. ¿Qué es una carta abierta? Creo que se usa esta frase hasta ahora a veces en la política. A veces por internet está circulando y dice carta abierta al gobernador. ¿Y qué es esto? Bueno, fulano dice, yo tengo algo que decir al gobernador y quiero que todo el mundo sepa qué estoy diciendo. Y quizás está pidiendo firmas o quizás está pidiendo una colaboración entre varios. Y eso es lo que mismo están haciendo a ellos. Ellos dicen, ahora Nehemías te vamos a dar, pero no solo te vamos a atacar a ti, pero vamos a difamar tu nombre. Y mandaron una carta abierta. ¿Y qué decía la carta abierta? Bueno, aquí lo menciona en versículo 6, en la cual, en la carta estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Hasmu, probablemente se refiere al mismo Gesem, y Hasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. ¿Sabe qué, Nehemías? ¿Sabes qué? Están diciendo que tú quieres ser el rey. Ahí están chismeando de ti. ¿Quién empezaron los chismes? La calumnia, la difamación. Ellos mismos. Sería como que tú mismo publicas en Facebook algo de alguien y tú después le dices a esta persona, ¿sabes qué? Están hablando de ti. Tú mismo eres. Bueno, eso es lo que ellos están haciendo. Han mandado una carta abierta. Y en el siervo, cada vez que viene un cruce, cada vez que viene quizás un lugar de descanso, abre la carta y me muestra a todos. Mira lo que dicen Sanballat y Tobías y Gesmu o Gesem. Mira, ¿puedes creer? ¿Puedes imaginar? Nehemías está haciendo todo esto. Entonces, al menos será un ataque abierto. Y así hace nuestro enemigo, ¿no es cierto? Hermanos, a veces no es solo Satanás que lo hace, pero las personas a veces son usadas por Satanás para difamarnos, para calumniar contra nosotros, para decir cosas falsas. Bueno, hermanos, no es de sorprenderse cuando estas cosas suceden. Entonces, ellos dicen incluso, versículo 7, que él había pagado, él había contratado profetas para decir, aquí hay un rey. ¿Se acuerdan en el tiempo de David? Su hijo quiso ser rey. Su hijo levantó un motín. Y sí, de verdad, contrató o juntó a sí mismo profetas que proclamaran, aquí, mira, él es el rey ahora. Y hermanos, eso es lo que ellos hacían en aquellos tiempos.
Ellos no tenían redes sociales, solo tenían las pronunciaciones de personas importantes y profetas, etc. Bueno, ¿qué es lo que dice Nehemías, versículo 8? Envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que tú, de tu corazón, tú le inventas. Hermanos, a veces personas estarán mintiendo acerca de ti. Hay personas estarán difamándote, estarán diciendo cosas falsas. Y a veces nos metemos en defendernos. Y pasamos tanto tiempo defendiéndonos que ya hemos perdido el enfoque de lo que era realmente nuestra tarea. Entonces él simplemente manda una carta diciendo, ¿sabes qué? Es mentira. Punto, es mentira. No buscó comprobarlo, no buscó indicar todos los detalles. Simplemente dice, ¿sabes qué? Tú lo inventas. Eso no tiene ninguna base. Pero ¿qué es lo que ellos querían hacer? Versículo 9. Todos ellos nos amedrentaban. ¿Qué es esto? Querían darnos miedo, ¿verdad? Querían hacernos temer y temblar. Y ese fue su motivo de ellos. ¿Por qué? Bueno, lo que dice ellos, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hermanos, a veces el mundo y las personas que están en contra de Dios nos quieren debilitar, pero Dios es más poderoso, ¿verdad? Las manos de Dios son más. Por más fuerte que sea el enemigo, nuestro Señor es mayor. Él es el Dios invencible. Entonces ellos lo acusaron y Él los negó. Y hermanos, Él encontró su refugio en Dios. Hermanos, Él tiene que ser nuestro refugio. Mira, hermanos, si nosotros buscamos la venganza, estamos quitando a Dios una posibilidad. Dices, ¿en qué manera? Bueno, Dios dice, la venganza es mía. ¿Quién puede vengar mejor, tú o Dios? ¿Tú crees que Dios puede sacar la venganza mejor que tú? Claro que sí. Entonces deja que Dios lo haga. Pero quizás va a demorar. A veces queremos que haya venganza ahora, ¿verdad? Que aprenda ahora a callarse la boca. Hermanos, Dios puede vengarse mucho mejor que nosotros. Y nosotros no tenemos que defendernos, no tenemos que ir a dedicar tanto tiempo a buscar que todos sepan la verdad. Nosotros podemos simplemente recordar que Dios puede defendernos mejor. Nota aquí, hermanos, versículo 9, dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Ellos se imaginaron, serán debilitados, tendrán miedo y estarán enfocados en estos ataques y dejarán de hacer la obra. Pero hermanos, ellos lo hicieron con malas intenciones. Y sabes que cuando las personas se imaginan, empiezan a inventar cosas acerca de ti, como dice aquí, ¿te das cuenta que siempre inventan cosas malas? No inventan cosas buenas. No están inventando halagos para ti. Inventan chismes y palabras dañinas. Bueno, hermanos, hemos visto, número 1, esta mañana, distracción y daño no vencerán a Dios. ¿Por qué? Porque su poder es más y Él es más fuerte. Pero notaremos, número 2, decepción y debilidad serán recordados por Dios. Número 2, decepción y debilidad serán recordados por Dios. Ahora, podemos entender que hay hombres del mundo que nos van a atacar. Que van a atacar a Dios y que van a atacar al pueblo y que van a atacar a Jesucristo mismo. Pero hermanos, eso no es todo. ¿Por qué? Porque nota lo que pasa aquí en versículo 10. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía. Dices, ¿quién es? Bueno, no sabemos mucho de él, pero nota qué dice, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, ¿quién es ese hombre? Hermanos, aquí encontramos, no solo eran gobernadores y políticos, era también un profeta.
Hermanos, eso es un sacerdote aquí. Es un hombre que supuestamente teme a Dios. Es ese hombre, Semaías, le invitó a Nehemías y dice, ven, ¿sabe qué? Te van a atacar, te van a venir a matar. Esta misma noche vienen. Entonces, ¿cómo responde Nehemías? Sí, ¿verdad? Buena idea. Vamos al templo, vamos a la casa de Dios. Ahí vamos a refugiarnos. Suena bonito, ¿no? Uno quizás diga, pero siempre es bueno ir a la casa de Dios. Pero esa no es su respuesta. Mira el siguiente versículo 11. Entonces dije, está hablando Nehemías, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Él dice, mire, yo no voy. Un hombre como yo, ¿cómo voy a entrar? Ahora, hermanos, ¿por qué Nehemías rehúsa entrar? Él no quiso entrar, pero ¿por qué? Bueno, porque él discernió las intenciones de este profeta, de este sacerdote. Versículo 12, nota lo que dice. Entendí que Dios no lo había enviado. Eso no fue de Dios. ¿Por qué? Bueno, recordemos lo que Pablo escribió a Timoteo. ¿Sabes qué? El temor no es de Dios, ¿verdad? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder. Hermanos, nosotros tenemos que encontrar nuestro poder en Dios. Nehemías no dice, yo soy más que ellos, o yo puedo esconderme, o yo tengo más habilidades. Él dice, mira, ellos están atacando ¿a quién? A Dios mismo. Y debemos recordar esto, hermanos, que cuando hay ataques, no es contra nosotros solamente. ¿Se acuerdan en la historia de Samuel? Cuando Samuel tenía sus hijos, pero sus hijos no eran tan buenos. El mismo pueblo decía, Samuel, tus hijos no son como tú. No son tan honorables que digamos. No son 100% buenos, entonces danos un rey. Y la Biblia dice que Samuel se fue a su casa y lloró toda la noche. Y Dios lo consoló. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerdan? Dios le dijo, Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado. Hermanos, recordemos algo, que las personas que rechazan a los líderes de Dios y al pueblo de Dios, no están rechazando simplemente a nosotros, sino sobre todo están rechazando a Dios mismo. Hermanos, cuando Cristo vino y la Biblia dice en Juan 1:12, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estaban rechazando no solo a Cristo, pero a Dios mismo, a Dios el Padre, porque Él envió el Hijo. Entonces el profeta lo urgió, lo impulsó, lo invitó, vamos al templo. Y él dice, yo no puedo hacer esto. Y algunos dicen, pero ¿por qué no pudo? Bueno, no quiso entrar porque sabía que era mala idea. ¿Por qué? Bueno, versículo 12, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Imagínate los hombres, oye, este Nehemías no hace caso para nada. Ya sé, es un hombre religioso, ¿qué hacemos? A ver, vamos a pagarle al profeta a que le diga. Ahora, hermanos, qué triste que hasta personas religiosas muchas veces pueden caer en estas trampas. Quizás él pensó, mira, no hay daño en que Nehemías venga al templo. Incluso es bueno que venga al templo, entonces aceptó el dinero. Pero hermanos, aquí encontramos que ellos nuevamente lo hicieron con malas intenciones. Versículo 13 dice, porque fue sobornado el sacerdote o el profeta, fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. Y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Entonces, hermanos, él dice, mira, Dios me mandó para hacer un gran obra, un trabajo grande. Y yo no puedo huir. ¿Por qué? Porque sería pecado. Hermanos, hay muchos hombres que han sido llamados por Dios y han tenido miedo. Y quizás dijeron, ¿sabes qué?
yo no puedo ir a hacer esto porque, bueno, y empiezan a imaginar cosas. Si yo voy, por ejemplo, el clásico, yo no quiero ser misionero, yo no quiero ir que Dios me mande vivir en una choza en el monte. Quizás Dios me ponga una casa de barro en África. ¡Qué terrible! Y después salen con motivos muy, muy bonitos. Pero mi familia y mis hijos y su educación. Bueno, hermanos, los hijos son importantes y su educación es importante. Pero Dios es más importante, amén. Hermanos, si Dios te llama a ir hasta el fin del mundo, no lo niegues para nada. Hermanos, quizás Dios está llamando a alguien aquí a servirlo y tú tienes miedo. Quizás tú dices, pero ¿quién va a pagar mis cuentas? ¿Y quién va a educar mis hijos? ¿Y cómo voy a pagar sus brackets que cuestan tanto? Hermanos, ¿sabe que Dios es más grande que cualquier problema? Y Dios tiene un buen plan. Entonces ellos dicen, mira, vamos a darle temor y así todo el pueblo va a ver. Y vamos a asegurar que todos sepan, Nehemías se fue, se escondió en el templo. Ahora, algunas personas que estudian este texto concluyen que hubiera sido pecado porque solo los sacerdotes podrían entrar en el templo. Y quizás si Nehemías entraría, sería pecado entrar como si fuera sacerdote. Hermanos, no lo sé. Quizás iba a entrar en la parte de afuera nomás. Pero en fin, él dijo, no voy a ir porque sería pecado. Ellos podrían difamar el nombre de Dios y la obra de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios merece la gloria. Y nota sus palabras de Nehemías en versículo 14. Acuérdate, Dios mío, una pequeña oración rapidito, ¿verdad? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermanos, nota aquí algo interesante. No solo es este hombre que encontramos arriba en versículo 10, Semaías, pero también es una profetisa, una mujer, Noadías. Y no solo es Noadías, pero también dice los otros profetas. Aquí juntó casi toda la comunidad religiosa y decían, Nehemías, escóndete, ven, huye. Y Nehemías lo rechazó. Nehemías dijo, no voy a correr para nada. A eso Dios no me ha llamado. Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Esta mañana hemos cantado, no te dé temor hablar por Cristo, ¿verdad? No te dé temor hacer por Cristo. No te dé temor morir por Cristo. Hermanos, nosotros con mi familia hace poco vimos un documental de un misionero que ha visitado a muchos países donde hay bastante persecución. Y él dice, él se encontró con uno de los hombres, seguramente dice, él era el hombre más fuerte, más rudo que había conocido en toda su vida. Dice el hombre, creo que era musulmán, ex musulmán, dice el hombre en sus tiempos de guerra había matado personalmente más de 150 personas. 149 si no me equivoco, él había contado. Y dice su método favorito era acercarse cuando no estaba mirando, acercarse por atrás y... Imagínate, 149 hombres. Y dice el misionero cuando encontró a este hombre, cuando lo conoció, y el hombre parece al principio muy rudo, muy casi como a cara mala, y él dijo, él ha matado 149, quizás yo voy a hacer 150. Y él le dijo, usted dime, y este hombre había conocido a Cristo y su vida fue transformada. Y el hombre iba por todo lado llevando el evangelio y predicando el evangelio. Y entonces este misionero hacía entrevistas con diferentes personas en zonas de persecución y le preguntó, y usted dime, ¿qué papel tiene tu familia en esa obra misionera?
cómo ellos te apoyan. Y dice, el hombre se puso tan serio. De verdad pensó que ese hombre quiso matarlo a él. ¿Por qué involucras a mi familia? Y el hombre le dijo, hasta esto Dios quiere. No es suficiente que yo arriesgue mi vida, pero Dios quiere que les meta a ellos también. Bueno, el misionero empezó a contarle historias de diferentes personas en diferentes lugares y cómo Dios usaba no solo a ellos, pero hasta sus familias. Y le compartió versículos de la Biblia. Y al final dice, este hombre rudo, este hombre fuerte, vio que también Dios quiso usar su familia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo el que no se niega a sí mismo, el que no me ama más que padre y madre y familia y tierras, hijos e hijas y su propia mujer y su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es digno de mí. Entonces dice la historia que el hombre decidió rendir su familia también a Dios. No sé cuál es el asunto, cuál es la tarea que a ti te da miedo. Pero hermanos, aquí encontramos un ataque. Y él ora, Dios, recuerda a estas personas. Dios, tú mismo sacarás la venganza. La venganza es tuya, dice el Señor mismo, ¿verdad? Bueno, hemos visto, número 1, distracción y daño no vencerán a Dios. Número 2, decepción y debilidad serán recordados por Dios. Número 3, dichosos y desleales verán el poder de Dios. Dichosos y desleales verán el poder de Dios. Nota lo que dice aquí, versículo 15. Una frase tan pequeña para una obra tan grande. Mira el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Fue terminado en 52 días. Ahora, estaba estudiando un poco acerca de este muro. Dice, probablemente midió un promedio de 2.600 metros. 2.6 kilómetros. Pura piedra. Y era de ancho para tener un coro encima. O es decir, no era un muro así como así de bloqueta de 20 y 30 centímetros. Era un muro ancho, lo cual podría sostener un coro, un grupo de personas encima. Era un muro grande y largo. Y tú dices, ¿cómo es posible que terminaron en 52 días? Es decir, menos de 2 meses. Bueno, en primer lugar, eso no fue el principio, esto fue el final. Entonces, aparentemente, él está contando los 52 días desde que él volvió y empezó de nuevo la obra. ¿Okay? Pero en segundo lugar, hermanos, encontramos que el secreto fue, como hemos visto en los capítulos anteriores, que todos trabajaron. Y eran miles de personas. Hermanos, ¿sabes cuál es la tendencia nuestra? Lo vi otra vez ayer. Es que cuando uno ve a otros parados, muchas veces también deja de trabajar, ¿verdad? Ayer estuvimos ahí con los adolescentes y los jóvenes y les tuve que decir cuántas veces, a ver, vamos chicos, vamos a levantar toda la basura, vamos a juntar las carpas, vamos a llevar todo a los carros y empezaron a llevar unas cosas. Y algunos ya llevaron su mochila y ahí lo dejaron y ahí se fueron, ahí están conversando. Y quizás otro está trabajando y los ve conversando, pero ¿para qué yo voy a trabajar si ellos no están trabajando? Y se acerca y está conversando. ¿Verdad? Y esa es la tendencia nuestra. Pero hermanos, todo el pueblo trabajó juntos y así terminaron la obra. Hermanos, ellos terminaron por la bendición de Dios específicamente. Mira lo que dice aquí versículo 15 y 16. Hemos leído 15. Nota lo que dice 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Imagínate, hermanos, que habían pasado más de 100 años que estaba en ruinas. Y aquí dice, hemos terminado en 52 días.
Y todos quedaron, ¿cómo? Y dice, decayeron ellos, tuvieron miedo, fueron humillados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos y todos los ataques y la amenaza y todo lo demás, no pudieron parar la obra de Dios. ¿Y qué dijeron? Se dieron cuenta, Dios es más poderoso. Amén. Dios es más poderoso. Hermanos, cualquier otro quizás hubiera rendido, cualquier otro hubiera parado su obra. Pero aquí encontramos, hermanos, que ellos continuaron haciendo la obra hasta terminar. Y fue terminado porque Dios hizo la obra. Hermanos, qué bonito cuando podemos decir Dios lo hizo, ¿verdad? Cuando podemos dar la gloria a Dios. Hermanos, nuestra tendencia es de decir, sí, gracias, hice bien, ¿no? Hay veces he escuchado a personas que no les culpo porque es la tendencia de todos, pero hay personas que dicen, ¿y te gustó? Se ha preparado una comida, ¿no? ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Oh, sí, fue lo más rico. Sí, fue excelente, fue mejor que la de mi madre incluso. ¿En serio? Y siempre nos gusta este tipo de halago, ¿no? Pero hermanos, ¿qué es mejor? Dios hizo la obra, ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios sea exaltado. Hermanos, en inglés decimos que uno está pescando. Está pescando el halago, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, excelente. No vayas pescando. Si te dice algo, di gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, espero que podamos dar la gloria a Dios en vez de buscar la gloria para nosotros, porque Dios es quien lo hace. Dice versículo 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Y las cartas de Tobías, venían a ellos. Entonces, acuérdense, hermanos, Tobías era un hombre judío de descendencia, pero que vivía afuera. Y él mandaba cartas a los oficiales y ellos mandaban cartas a él. Mantenían así comunión, contacto continuo. Y mire el versículo 18, ¿por qué? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ará. Tú dices, ¿qué es esto? Es de la familia del sumo sacerdote. Y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Entonces, hermanos, era un hombre, no solo un hombre poderoso, potente, como un gobernador de Samaria, es que era, pero era un hombre, hermanos, conectado con los más altos de la sociedad. Si fuera en días nuestros, aquí sería el suegro del alcalde, o el primo del gobernador. Bueno, como digo, él mismo era el gobernador de una parte de Samaria. Y entonces, ¿qué hacía? Mandaba cartas y recibía cartas. Y dice el versículo 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Ay, mira, Nehemías, ¿por qué hablas mal de Tobías? Nehemías, ¿por qué tienes bronca con él? Porque él es buena gente. A mí me ha dado préstamo. Se olvidaron de cuánto pagaron intereses, ¿no? A mí me ha ayudado. Y mira, y a él le referían mis palabras. Es decir, cualquier cosa que yo decía, no era secreto. Eran chismosos. Cualquier cosa que yo les decía, ellos iban a contarlo al hombre, a Tobías. ¿Sabes qué Nehemías ha dicho? ¿Tú has escuchado? ¿Tú sabías? Hermanos, déjame hacer una aplicación aquí. Aquí hay, como dice el título número 3, dichosos y desleales. Ellos fueron dichosos porque terminaron, pero aquí dentro de la misma población hay desleales. Hermanos, permíteme recordarles que el chisme, la calumnia, la difamación son algunas de las cosas que más rápidamente puede destruir una iglesia. Hermanos, Satanás no se contenta con destruir una iglesia de afuera. Él quiere destruir también desde adentro a la iglesia. Hermanos, si alguien viene a ti diciendo, ¿tú sabías? ¿Tú has escuchado lo que fulano dijo?
Dile no y no quiero saber tampoco. No, se va a ofender. Que se ofenda. ¿Tú podrías ayudarme en oración? Ah, sí, claro, ¿por qué? Porque el hermano fulano está... No, ahí nomás. Muchos chismes se han compartido con este disfraz de motivo de oración. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hermanos, si alguien viene a ti diciendo, por favor, es que fulano está en eso, dile, ¿has hablado con él? ¿Te has preguntado a ella directamente si es cierto o no? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos y no queremos participar en estas cosas tan vergonzosas. Si tú vienes a mí y dices, y esto es lo que ha pasado, y te puede preguntar, ¿y tú has hablado con él? Y si no has hablado con él, ¿por qué me estás diciendo a mí? Y si has hablado con él, ¿por qué me estás diciendo a mí? ¿Me estoy explicando, hermanos? No seamos chismosos, no seamos calumniadores, no entremos en difamación, porque aquí estamos viendo deslealtad. Y esas personas, a pesar de que vivían en la ciudad, y a pesar de que Nehemías era una autoridad del mismo gobierno de Persia, que era encima de todos ellos, aún así, ellos eran desleales. Y mandaban cartas y recibían cartas y comentaban a Tobías y escuchaban de Tobías y había mucha deslealtad. Pero hermanos, aún ellos verán el poder de Dios. Aún los dichosos y los desleales verán el poder de Dios. Hermanos, Dios había estado con él, con Nehemías y con todo el pueblo de Dios. Hermanos, ¿sabes qué? Dios es quien se acuerda de estas cosas, ¿verdad? Dios es quien se acuerda de todo esto. Él había orado, ya lo leímos. Acuérdate, Dios, de estos enemigos. ¿Sabes qué? Dios sí se acuerda, ¿verdad? Dios sí se acuerda. Hermanos, nosotros todos hemos roto la ley de Dios. ¿Cuántas veces? Un sinfín de veces quizás hemos mentido. Quizás hemos calumniado. Quizás hemos compartido chismes. Hermanos, Dios odia estas cosas. Y quizás tú dices, sí, me acuerdo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que de verdad he pecado? Y sabes que tengo buena noticia. Si tú eres hijo de Dios, ¿sabes qué dice Romanos 8:1? Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué debes hacer con tus chismes y las calumnias y las mentiras que tú has dicho en el pasado? Lo mismo como siempre. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa promesa sigue siendo vigente. Dios todavía está dispuesto a perdonar. Y si tú estás en una situación ahora, si tú tienes personas que te están atacando, enemigos que están calumniando quizás, te están difamando, recuerda que aún así Dios es más poderoso y Él tendrá la venganza en su momento. Que Dios bendiga su palabra.